Bueno, yo decía en la apertura el tema de las fiestas electrónicas y otra vez la discusión, otra vez el tema en los medios sobre algo que no es nuevo. Y yo no sé si coincidís, pero para mí, después de lo que ocurrió en Buenos Aires, con las 5 muertes y toda la discusión, de golpe 5 chicos en el mismo lugar, eso tuvo impacto. Ahora, chicos que se mueren todos los días. Sí. Acá se murieron 5 en el mismo lugar. Sí, otra vez la discusión, los controles. Es reiterativo y nos ocurre. Primero, gracias por venir, Silvia. Muchas gracias. Vamos a decir, Silvia Inchurraga, directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y SIDA de la UNR. Quería completar con esto. Suele ocurrirnos que nos damos cuenta de lo mal que manejamos la falta de educación cuando quienes mueren son muchos, son chicos y familias. Con el tema de droga pasa, me parece, lo mismo. Esto explota cuando los que fallecen son chicos de clase media alta, siendo que la realidad sigue siendo la misma. No hacía falta que lamentablemente mueran estos chicos o que se decompongan muchos otros. Esta es mi forma de ver. Hoy pareciera que la frase reducción de daños no parece tan tremenda y no asusta tanto como hace, ¿cuántos años desde que empezaste? Sí, 20 años, 20 ¿no? años. Mediados de los años 90, ¿no? Cuando Empezamos a instalar el debate y tomó visibilidad social con una de las estrategias concretas que fue justamente los programas de reducción de daños con distribución de equipos de inyección para prevenir el SIDA. Para la persona que fuera adicta no utilizara la misma jeringa, 1, 2 o 3 personas y entonces reducir así el daño. Se sigue haciendo hincapié en eso y en evitar el tema de la judicialización, del eslabón más chiquito, digamos, el que consume. Esta es la cuestión, ¿no es cierto? Hoy se ha banalizado un poco, ¿no? El término, porque reducción de daños se usa mucho en un sentido muy amplio. Están quienes, digo, los detractores de esta política nos dicen que reducción de daños en realidad es evitar el consumo. Indudablemente, si no hay un consumo, no hay un daño asociado al consumo. Nosotros consideramos que la prevención es fundamental, ¿no es cierto?, que esté instalado en la sociedad para prevenir el inicio de aquel que no ha comenzado en el consumo, pero bueno, una vez que está instalado ya el consumo, es necesaria esta mirada pragmática, que sea en el escenario de un consumo más ocasional o en ocasiones recreativo, sean los escenarios de un consumo problemático, donde ya pueda haber una dependencia, incluso una adicción a las drogas. Es fundamental una respuesta que venga a reducir otros problemas y otros daños, ¿no? Para que, bueno, justamente una persona que consume una droga no termine muerto por una sobredosis. Antes, digo, la gran preocupación nuestra cuando instalamos este programa era la epidemia del SIDA, o sea, las muertes estaban asociadas al SIDA en esta población de los usuarios de drogas por vía inyectable. Hoy los patrones de consumo han cambiado, la principal problemática es el policonsumo, las combinatorias de distintas sustancias, no solo drogas ilegales, y es necesario volver a poner el eje en este abordaje que, bueno, incluso en ocasiones que una persona no puede o incluso no quiere dejar de consumir drogas, poder garantizar de que este consumo sea con los menores riesgos y daños posibles, que acceda a información concreta, verídica, pragmática, no cualquier información, tampoco digo a un joven, menos población universitaria, como en este escenario de las fiestas electrónicas, se le puede decir cualquier cosa que ellos, digamos, ya han contrastado con su propia experiencia empírica. Entonces, el tema no es generar temor por el temor mismo, sino una información para que ellos justamente hagan un consumo más responsable, ¿no? Si se quiere, y justamente reducir otros problemas, ¿no? Esto llegó para quedarse, me decía los otros días un médico psiquiatra muy famoso de la región. Y me decía también que este es un problema sanitario, no es un problema ni policial ni de otra cosa, es un problema sanitario, que mientras no se lo vea así, vamos a seguir yendo detrás. Indudablemente, porque... A ver, hay cuestiones, porque acá, por ejemplo, vos mencionabas, ¿no?, la tragedia de Costa Salguero, digo, bueno, da visibilidad a toda una serie de cuestiones, de irregularidades, de problemática. Claro, nadie va a venir a discutir, ¿no es cierto?, el eje de la lucha contra el narcotráfico, que es una responsabilidad, debe ser una responsabilidad del Estado, ni tampoco la responsabilidad del Estado en relación al control de las fiestas, del espacio público, derechos básicos al acceso al agua potable,
etcétera, ¿no? Lo que sí es necesario es poner otra responsabilidad en el Estado que tiene que ver con esta política de acompañamiento, de contención y de protección al que consume drogas, porque fíjense ustedes, digo que el saldo, ¿no es cierto?, de la fiesta electrónica en Rosario, con 20 detenidos por tenencia para consumo personal, donde incluso, digamos, yo digo que las dosis incautadas, más que risa, nos dan tristeza, porque a ver, una dosis de LSD, 2 dosis de cocaína, una dosis de popper. No son narcotraficantes. No son narcotraficantes, ¿no? Ni siquiera aquel que tenía 7 dosis de ketamina o 20 pastillas de éxtasis, en todo caso podrá, quizás compró para su grupo de amigos o puede haber sido un pequeño distribuidor. Pero acá el laboratorio clandestino, ¿no es cierto? El narcotraficante que se enriqueció con la producción de ese producto o que también con esta venta que otros fueron a realizar y a poner el cuerpo en ese lugar, tampoco es el que terminó detenido, ¿no? Entonces digo, 20 personas, en su mayoría jóvenes, que pasaron la noche, no en la fiesta, sino en una comisaría, justamente por la ley 23.737, que sigue hoy penalizando la tenencia para consumo personal, nos da visibilidad a otro daño, ¿no? Un daño más vinculado al consumo de drogas, que hace que no es como te planteaba este colega a vos, de que esto pueda ser visto como un problema de salud y como un problema social, sino que lamentablemente sigue siendo visto como un problema policial, ¿no? Y la respuesta del Estado sigue lamentablemente estando muy enfatizada en el control policial y en la mano dura justamente con aquel que consume. Silvia, vos que estás en esto hace mucho tiempo, a pesar que sos muy joven, y hacías referencia, recuerdo cuando nos visibilizamos por el tema del SIDA y demás. ¿No nos pasó por encima esto? Y no hablo de aquellos que fueron electos intendentes, diputados, gobernadores, presidentes. ¿No nos pasó por encima? No es como que saltamos del porro, sí, viste, sí, tuvieron ley, parece que fumaron algo, a la pastilla, al Superman, así. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Dónde estuvimos? Claro, bueno. ¿Qué vinieron? ¿Extranjeros de repente y se llenó todo? Se juntaron todos en J. Salguero y se murieron y nos dimos cuenta que había algo. Claro, es cierto, digo, que el tema toma visibilidad a partir de las tragedias, pero, digo, lamentablemente no ha habido un acompañamiento de la problemática. Nosotros desde el año 2000 que empezamos a trabajar en fiestas electrónicas y empezamos a ver este fenómeno que es un espejo de lo que pasa en la sociedad argentina. Digo, la diversificación del mercado de las drogas, de que cada vez hay drogas más tóxicas, más baratas, que cada vez están más adulteradas porque se maximiza la posibilidad de la rentabilidad en el negocio. A ver, esto te iba a preguntar, el tema de la droga de diseño, ¿qué es? ¿Es más barata? Son drogas de laboratorio, son drogas de laboratorio, no se requiere de la planta para su producción, digo, y lo que permite también es mucha más clandestinidad en el ámbito de la producción. También, digo, se modifican unas pocas moléculas y sale un efecto totalmente diverso. Sí, de hecho, digamos, el fenómeno que nosotros vinimos relevando en la ciudad de Rosario, en nuestro trabajo con el programa de reducción de daños en fiestas electrónicas, fue que de un perfil de un usuario que exclusivamente consumía éxtasis, una pastilla, digo, que no está asociado en general a muertes por sobredosis, que cuando no está adulterada solamente expone a riesgos a aquellas personas con un antecedente previo de cardiopatía, quizás personas en tratamiento antirretroviral o psicofarmacológico, pero digo, una sustancia que incluso en ámbitos regulados actualmente se la sigue utilizando como droga experimental en las psicoterapias de pareja, en ensayos controlados, en sí mismo, digo, una sustancia que hasta ha sido utilizada como medicamento. Hoy, en este escenario de diversificación del mercado, aparece adulterada, aparecen pastillas con una fenomenología similar, pero una composición química totalmente diversa, y quizás un joven que cree que va a consumir éxtasis está consumiendo un veneno cualquiera, una metanfetamina pura. Entonces digo, ahí también se ve cómo hay un descontrol del Estado vinculado a cómo ha crecido, ¿no?, esta cuestión de la producción de drogas. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que se va a consumir? No se sabe. Vos fíjate que en Europa, el primer alerta temprano con la pastilla Superman lo emiten organizaciones de reducción de daños que avanzaron incluso en realizar testeos de pastillas y que pudieron identificar que no era éxtasis. Yo he trabajado en programas de reducción de daños en Francia que cuando se determinaba que una pastilla no era éxtasis, se empapelaba la fiesta con una advertencia de
de que eso podía ser veneno, y hasta en los mismos equipos de salud de médicos del mundo han tenido problemas a veces porque han sido amenazados por aquellos que iban a vender las pastillas. A ver, perdón, para eso se hace el análisis de la pastilla en el lugar. Se hace el análisis, dice esto sí y esto no. Algo que no prosperó acá, porque hubo un pedido. No prosperó, no. Fue una propuesta que nosotros, de hecho, implementamos junto a la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina en múltiples fiestas electrónicas en Buenos Aires. Nos permitió establecer un abordaje muy innovador, digamos, porque permitía decirle a un joven, mira, esto mejor no lo tomes, porque en esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y permitía establecer una cultura de cuidado. Claro. Esto lo pudimos lograr desde la sociedad civil, un abordaje que hicimos con ARDA, no prosperó como política de Estado, digamos, no pudimos instalar esto como una política de Estado. Bueno, esperemos sí poder avanzar con otras estrategias, ¿no?, de reducción de daño en la ciudad. Nos queda un poquito, un minuto. Sí, quería preguntar algo. Sí, un montón de cosas. ¿Cómo termina esto? ¿Con la experiencia de Uruguay? ¿Con algún tipo de legislación que libere el consumo controlado? Si hoy te pregunto, vos empezaste en el 2000 con la fiesta electrónica, si nos cruzábamos, Silvia me decía, che, ¿qué opina de la fiesta electrónica? Ni sé qué son, che, te hubiera dicho. 16 años después te pregunto, si nos juntamos dentro de 10, ¿cómo va a ser la cosa? Bueno, dentro de 10 años esperemos que no sigamos juntando evidencia de cómo ha fracasado la prohibición y cómo son los usuarios de droga y sobre todo los jóvenes los que siguen pagando el precio, ¿no? ¿Qué tengo que entender por lo que dijiste? ¿Un consumo controlado? Mira, yo creo que, a ver, una legislación para que si una sustancia efectivamente puede tener un uso medicinal, pueda ser utilizada como un medicamento, y que, por ejemplo, los padres de estos chicos que marcharon ayer, que tienen sus hijos con epilepsia refractaria, no terminen presos por ir a comprar una planta para producir un aceite de marihuana, sería un avance, ¿no?, dentro de 10 años. Y poder contar con una legislación para que el usuario de drogas, sea que tenga un consumo problemático y tenga efectivamente una adicción, sea que exclusivamente consume recreacionalmente, no termine preso con un problema mayor, quizás incluso que el consumo mismo de drogas, sería también un avance. Que nuestros legisladores tomen conciencia de la importancia de esto y traten algunos de los proyectos legislativos. Creo que sería deseable que dentro de 10 años tuviéramos otra ley y otra política de drogas. Sería deseable. Hay muchas leyes que llegan después, cuando la realidad nos pasó por encima, como decía Andrés. Lamentablemente, digo, son temas que hay que discutir y hay que resolver hoy. No dejarlos pasar. Y en muchos ámbitos. Sí, en muchos ámbitos. Una problemática de años. Bueno, Silvia, nos quedamos sin tiempos para discutir largo y tendido y para pensar y también para hablar. Son temas que hay que hablarlos, hay que ponerlos en palabras, charlarlos y abrir la puerta, no tenerles miedo, porque el miedo después lleva a otras cosas que son peores. Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que viene, el próximo lunes.